Muy buenas a todos, bienvenidos a Auditando el Universo. Somos Ana y María Cantarell y venimos a presentaros este podcast en el que queremos, con muchísimo sentido del humor y todo el tacto del que seamos capaces, presentaros los grandes enigmas del ser humano. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Muy bien, María. Semanita chula, de solete y lluvias torrenciales. Sí, sonamos bien, ¿eh? Menudo trancazo que tenemos las dos, además. Gripe primaveral. Sí. De aquí a 2 semanas o 3, yo calculo que oiréis nuestra voz real. Más o menos. Hoy de lo que vamos a hablaros con este bozarrón que tenemos es Dínoslo, del inconsciente. ¿de qué vamos a hablar? Del inconsciente. Mi ma. Que además yo sé que es un tema que a ti te apasiona. Sí. Yo creo que lo hemos dicho ya alguna vez, el inconsciente aproximadamente, los generosos dicen que ocupa un 95% de toda nuestra mente, con lo cual solamente usamos un 5% de manera consciente, infelices. Los hay todavía menos generosos que dicen que es hasta un 97%, con lo cual realmente lo que controlamos nosotros es muy poquito. Hablan de la imagen del iceberg. La parte consciente sería lo que ves arriba y la enorme masa subacuática sería el inconsciente, que es lo que lo controla todo. ¿Y de verdad me estás contando que solo con el 5% de nuestra mente somos capaces de liar las pardas como las liamos? Y hacemos lo que hacemos. Imagínate si tuviésemos acceso a toda la información que no vemos. Ay, virgencita, que me quedé como estoy. Vamos a ver. Pues mira, para mí hay una división esencial en el inconsciente. Son 3 tipos distintos. Sería el inconsciente individual, que son todos los aspectos ocultos y reprimidos que tenemos como seres humanos, cada uno de nosotros, que surgen de la interacción del ser humano con su entorno, con lo que aprendes desde chiquitito, con quién te relacionas, con todo. El inconsciente familiar, obviamente, que ya lo hemos hablado en otro post anterior, que es todo lo que tú aprendes relacionado con tu familia, todo lo que llevas de carga que te ha heredado tu familia, sí. Y el inconsciente colectivo sociocultural, que es importantísimo, pero a mí me parece el más importante de todos. Es el momento social en el que tú vives, en el que te desarrollas. No es lo mismo vivir en el siglo XXI, en una era más o menos tecnológica, que vivir, imagínate, pues a principios de la Revolución Industrial, que no tenía nada que ver, obviamente. Cada persona se mueve en un entorno, se mueve en una sociedad y tienes que entender lo que hace y por qué lo hace dentro de ese entorno. Cuando intentas juzgar e intentas ver a una persona con tu mentalidad, estás perdiendo de vista, estás perdiendo toda la perspectiva. Claro, es como lo aprendido por la sociedad y las conductas habituales, lo que está aceptado. Claro. No tendría nada que ver un ser humano del siglo XXI con uno del siglo XV. Tú mira algo tan tonto como el canon de belleza, por ejemplo. Eso es totalmente consciente, sí. ¿Vale? El canon de belleza en la época de los impresionistas eran mujeres rechonchas porque significaba que tenían prosperidad económica, que comían bien, que venían de una buena familia. Ahora el canon de belleza es justo el contrario. Tú no puedes juzgar a una mujer de un cuadro de Rubens y decir, es que esa está gorda, porque entonces era como la belleza máxima. Obviamente, sí. Kate Moss en un cuadro de Rubens era, pues... ¡El diablo! Claro. ¡Mira! Era una imagen, una aberración. Ahora, ¿qué se considera un canon de belleza? Alguien que sea, pues, magro, sin grasa, con una estructura ósea equilibrada, que tenga las facciones más o menos iguales. No, si es algo tan simple como eso y tan consciente como el canon de belleza, que cambia a lo largo del tiempo, imagínate todo lo que no es consciente, lo que está bien, lo que está mal, lo que es legal y lo que no. Ahí hablaremos más adelante lo importante que son las creencias, las religiones para los impulsores y padres del inconsciente. Efectivamente. Y además hay una parte muy importante también en cuanto a religión. Los mitos, la simbología, es una parte esencial de la religión. Claro. Tú aprendes, tus conocimientos que tengas sobre religión se basan en eso, en cuentos, en parábolas, en todos símbolos, porque es algo muy grande para entenderlo de otra manera. Sí. Entonces todos esos símbolos, toda esa mitología son productos de la humanidad. Mira, se me ocurre ahí un ejemplo muy, muy divertido, que siempre se ha hablado de que en el Egipto de los faraones el incesto estaba permitido, y es una de esas pocas sociedades
que han permitido el incesto. Pero claro, a día de hoy el incesto es delito, está prohibido. Y mira, sí, es que A día de hoy, a día de hace 2 siglos. Sí, sí, ha habido muy pocas sociedades, claro, porque biológicamente el incesto no tiene sentido. No es eficiente. Involuciona la especie. Efectivamente, no es eficiente. En España tenemos una familia que lo muestra completamente. Pero no vamos a mencionar la cuerda en Castelo Ahorcado. Y vamos mejorando. Es verdad que la sangre nueva siempre mejora la especie. Y bueno, pues nuestro inconsciente, en realidad, el personal, el individual, está influenciado por todo eso, por el familiar, en primer lugar, porque es el nicho más pequeño en el que te desarrollas, pero obviamente tu familia se desarrolla dentro de un ambiente sociocultural que lleva un inconsciente a rastras y que te lo transmiten también. Claro, después de la infancia, la sociedad va cogiendo cada vez más peso en la vida del individuo. Y durante la infancia. Tú lo que aprendes durante la infancia te lo enseñan tus padres, tutores, educadores, y dónde viven esos tutores o padres en una sociedad. Ay, pero de pequeñitos están más recogidos y los controlamos más. Luego hay que encomendarse al universo y nos cuesta, a veces nos cuesta. Tú, que estuviesen más protegidos. Claro. Vamos a ver. El inconsciente, ¿quién es el padre del inconsciente? Pues por supuesto Sigmund Freud. Por supuesto. Psicoanalista del siglo XX, judío, que vivió en la Alemania, en Austria. Nazi, se exilió a Estados Unidos y desarrolló pues la teoría del psicoanálisis basada en el inconsciente. Lo que hace Freud es basarse completamente en el inconsciente, refiriéndose a él como esa parte de la mente humana que está siempre fuera de los focos de luz, o sea, la parte de la mente en la que la consciencia no entra, ni la vemos ni la notamos. Y por consiguiente, eso hace que sea prácticamente imposible tratar de actuar sobre esa parte inconsciente o incluso anticiparla, ¿no? ¿Cuál es la base del inconsciente para Freud si no es la consciencia? Los símbolos. Entonces, Freud investiga profundamente los símbolos como una manera de llegar al inconsciente. La teoría de Freud es una teoría muy metafísica. La metafísica es la parte de la filosofía que trata del ser, del individuo en sí, de sus principios, de sus capacidades y sus causas. A través de este análisis de los símbolos, que ahí vemos toda la parte de interpretación de los sueños de Freud, pues es como los símbolos son nuestra herramienta para como llegar al inconsciente. El reflejo del inconsciente, como la película esta de Hitchcock. La de Gregory Recuerda, Peck. Sí. Recuerda, qué buena con esa las rayas película, en la nieve, que luego resulta que esas rayas que eran... ese tobogancito por donde cae, claro, sí, completamente. Es como si a través de los símbolos pudiésemos interpretar el inconsciente. Y más allá de esos símbolos, hay que tener en cuenta que cada persona tiene una simbología individual. Claro. Entonces eso complica incluso más la interpretación del inconsciente y del trauma que está en la sombra. Entonces es súper, vamos a ver, en sueños, ¿vale? Pues para ti, por ejemplo, en un sueño, una casa puede interpretarse como tu vida entera o simplemente la parte mental, dependiendo de la persona. Hay símbolos que son más generalizados y luego simbologías propias de cada individuo, ¿vale? Tenemos como simbología de especie, de familia, y luego cada individuo tiene una pequeña interpretación de esos símbolos. Y eso realmente es lo que defiende Jung, porque los símbolos, también hizo un estudio muy profundo sobre religiones, mitos, simbologías, y él decía que a través del estudio de muchas culturas a lo largo del planeta veía que había una serie de temas, de estructuras y de historias míticas que se repetían. Claro. Y que tenían el mismo significado en distintas culturas. Tú date cuenta que ya dijimos que Jung empezó con el psicoanálisis, con Freud. Lo que pasa es que luego se fue alejando de diferencias y se fue alejando de Freud. Pero claro, o sea, Jung comparte una parte grande con Jung. Si tuvieses que decir cuál es la diferencia esencial entre Freud y Jung. Para mí la diferencia esencial es que Freud y el psicoanálisis contemplan simplemente el inconsciente individual
Y Jung se da cuenta que existe un inconsciente colectivo muchísimo más grande y más fuerte que influye sobre el individuo que incluso su propio inconsciente individual. Claro. Entonces estaríamos hablando ahí de los patrones y los arquetipos de Jung. Claro. A nivel social y a nivel incluso mundial, porque ya no defendía solamente un inconsciente sociocultural, sino un inconsciente mundial. Es que Jung se dio cuenta viajando y conociendo otras culturas, porque el tío viajó que se las peló, se dio cuenta que a través de las diferentes religiones, de las diferentes mitologías, de los diferentes rituales, los rituales son simbolismo puro, entonces había muchísimas cosas en común históricamente y geográficamente, o sea, de tanto en el tiempo, el diluvio universal, en el pasado, que siempre hemos pensado que era algo de la religión católica. No fastidies. Aparecen muchísimas culturas. El diluvio universal, mira sí. Tú. Sí. Lo buscaré y os lo traeré, pero sí, aparecen distintas culturas y aparece, por supuesto, el que la Tierra se arrasa, desaparecen prácticamente todas las especies, sobreviven solamente unos cuantos, no aparecía el Arca de Noé en todos, pero sí que aparece en distintas culturas una nave en la que se refugian los que van a sobrevivir, y sí, aparecen muchas distintas culturas. Y una mega inundación. Sí, se inunda el planeta y desaparecen las especies. Y se salvan pues mira, el Arca de Noé. Se salvan unas poquitas. Y a mí, por ejemplo, Jung, lo que más yo soy muy organizada, yo soy cuadriculada, entonces me gusta ver las cosas muy claras. Y Jung es muy claro en cuanto a arquetipos y a patrones, define las cosas de una manera muy sencilla. Habla, por ejemplo, de ciertos tipos de arquetipos. Pero vamos a decir que la palabra arquetipo es súper famosa, pero hay que dejar claro que es un arquetipo. Vale, pues es un patrón de imágenes y símbolos a través de que aparecen en todas las culturas de diferentes maneras, ¿vale? Vale, o sea, serían como patrones, como figuras. Sí. Sí, serían como figuras. Conceptos. Figuras que engloban conceptos. Entonces tienen una vertiente que se hereda de generación en generación, pero tienen otra vertiente que comparte toda la humanidad. Vale, o sea, son figuras que concentran los mismos significados en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia. Efectivamente. El más importante para mí de todos, el animus y el anima. Sí. Te explico lo que es muy sencillo. Por favor. El animus es el arquetipo masculino de la personalidad femenina. Y el ánima es el arquetipo de lo femenino en la mente del hombre. O sea, el animus es en la mente de la mujer lo que significa el hombre. O sea, el animus sería lo que para nosotras es el rol masculino. Eso es. Y el ánima sería lo que para los hombres es el rol femenino. Efectivamente. Vale. A partir de ahí se generan. A partir de ahí puedes entender los roles de género en las distintas sociedades. Hay sociedades en las cuales los roles de género están cambiados con respecto a las demás. Porque lo habitual es que lo que casi todos conocemos es que el rol masculino es el cazador, es el que trae la comida a casa, el rol femenino es el cuidador, es el que se queda protegiendo a los niños, protegiendo a la descendencia. Hay algunas sociedades en las que ese rol está cambiado, es muy curioso, que son las mujeres las que salen a cazar. Siempre se habla del matriarcado gallego, por ejemplo, y tú en Galicia lo ves. Sí. La dominante es la mujer, que es muy lista también, lo digo, y tiene la habilidad para hacer al hombre pensar que el que manda es él. Pero es verdad, el patriarcado son los roles completamente cambiados. Pero mira, es curioso, porque el patriarcado y el matriarcado ya estás hablando de relaciones de poder, de quién es el que lleva la voz cantante. Un matriarcado no excluye que el rol femenino sea el de cuidador. En Galicia los hombres salían a pescar y a lo mejor estaban meses fuera. Era él el que iba a traer el alimento a casa. Era él el que cazaba. Sí. Pero mandaba ella, porque es un matriarcado, porque no hay hombres que estén ahí, porque tiene que ser ella la que saque adelante la casa, porque tiene que ser ella la que saque adelante a los hijos. Cuando viene el hombre a casa, no me chistes, no se te ocurra decirme lo que tengo que hacer, que llevo aquí 8 meses sola y yo me ventilo esto como quiero. Entonces, matriarcado y patriarcado nos referimos a
relaciones de poder. ¿Quién manda? Ya hemos descubierto la solución para que esto se vuelva a convertir en un matriarcado. ¡Vamos a mandarlos al mar! Ya, pero ahora con lo de los cupos y tal, ya no De es lo 4 en mismo. 4 meses. Efectivamente. Sin embargo, hay otras sociedades en las que existe un patriarcado, es él el que tiene la voz cantante, el que domina la situación, y aún así también es él el que sale a buscar el alimento, el que va a trabajar, el que trae el dinero a casa. Eso sería el patriarcado. Los roles de género no excluyen una relación de poder que pueda ser matriarcado o patriarcado. Vale. Son un poco distintos, se relacionan entre sí, pero no es lo mismo. Claro, yo creo que se va entendiendo más según vamos contando. Claro. Luego tenemos, por ejemplo, el arquetipo de la madre, la figura de la madre. Pues Jung en todas las culturas vio que el rol de la madre en la familia era el cuidado, el sostén, tanto alimenticio como en social, en sujetar, o sea, en sostener, en aguantar emocional, a la manada. Claro, pero es que eso es biológico. Y se asocian pues cualidades como la escucha, la comprensión, la ternura, para que esa comprensión se pueda dar. La paciencia. Claro, también tenemos el arquetipo del padre, que es la autoridad, y el ejemplo. Autoridad bien entendida, o sea, como el que dice a la prole es la cabeza de lo familia. que tiene que hacer, claro. Y les enseña con su ejemplo, que eso es importantísimo. No vale con que digas lo que tienes que hacer, enséñame que hacerlo, claro. Que tú lo haces. Ahí está, eso siempre además lo decía nuestro padre, no sé si era papá o mamá, que no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo, o algo así. No hagas lo que yo digo, haz lo que yo hago. Ya, pero para vale, el contrario, no te vale. fijes en lo que estoy haciendo, sino en lo que te estoy diciendo. Claro, si no te fastidia. Si no haces, por mucho que digas, no hagas eso, y tú vas y lo haces, pues yo lo voy a hacer. Pues escúchame lo que yo te digo, pelillos a la mar. Y tonto el último. Bueno, y también tenemos el arquetipo de la persona, más allá del padre y de la madre, el arquetipo de la persona es la imagen pública que damos a los demás. Es aquello que nosotros nos atrevemos a mostrar de nosotros mismos. Lo que nos gusta, lo que queremos que vean de nosotros. Efectivamente, es como cuando vas a ligar. ¿Qué haces? Sacas las plumas, ahí lo más bonito, y sonríes, y eres encantador, y eres tal. Esa es tu persona, ¿vale? Claro. Esa es la persona. Sí. ¿Qué pasa? Que llega la sombra. ¡Ay! El alter ego de la persona, la sombra es todo lo que no quieres que vean, todo lo que está feo, lo que es sucio, lo que es reprobable, lo que no te comas los mocos en público, no digas mentiras, no eructes, no robes, no mientas, todas esas cosas que todos hacemos pero no reconocemos, es la sombra. O sea, lo que le decimos a los niños que no pueden hacer. Efectivamente. Es la sombra del adulto. Sí, no, es porque además, hasta que el niño no es consciente, el niño es inconsciente cuando nace, por lo menos hasta los 3 años, es inconsciente puro. En el inconsciente no hay represión. Entonces, cuando tú empiezas a decirle al niño, no hagas eso no se hace, eso está mal, eso el niño lo va metiendo ahí en su saquito y apretando para abajo para que no salga. Y apretando. ¿Por qué? Claro. Porque yo lo digo, no se hace porque no se hace porque no está bien, no se hace porque es feo, porque se van a reír de ti, porque eres malo, porque lo que sea que le digas. Porque te despeñas. Ahí estás creando tú la sombra del niño. El niño en sí no tiene sombra ninguna, el inconsciente es luz pura y dura. Mira, como sombra, es que me está viniendo a la cabeza. A mí me gustan mucho los temas de crímenes, y es el arquetipo de la persona sería cuando te dicen los vecinos del asesino de serie: pero si era súper simpático y saludaba siempre. Y la sombra sería el asesino. Ahí está, tenía 17 cadáveres metidos en el jardín de casa, y como el crimen que oí el otro día, el de la pensión de la muerte, y sujetaban con un hueso fémur la puerta del jardín, y dices tú, ¿en serio? ¡Ay, la Virgen! Que tenían un fémur humano sujetando una puerta. Es que no te lo puedes creer. Claro, pensarás, es un hueso de pollo, no, tampoco, o sea, tendría que ser un hueso de ternera para tener tampoco, ese tamaño. No. Un fémur humano sujetando la valla de entrada a un jardín.
Ay, Dios mío, qué normales somos, por favor. Vale. Esa es la sombra, eso es lo que no tiene por qué ser un asesino en serie. La sombra la tenemos todos. No, sí, y además Y puede acciones ser reprobables algo que no sea ni la siquiera hacemos todos. reprobable, que pienses tú. Que Claro, o sea, también, hay que gente va a que se quedar avergüenza feo. de que la vean comer por la calle o... Como tú cuando éramos pequeñas. Sí, o Que lo me endosabas no tu sé. donut Sí, y parecía sí. yo una gorda comiéndome dos a dos manos. Es verdad. Pues sí. Y mira tú, Y cómo cambian llegamos las tornas. al héroe, que a mí me encanta, me recuerda tanto a Buzz Lightyear esta imagen. Es que es el arquetipo del héroe, en Sí. contraposición con el arquetipo del... Bueno, se complementan, el sabio y el Sí. héroe se complementan. Sí. El héroe sería es la figura que lucha contra la sombra, o sea, no deja nunca que la sombra salga a la luz. Es la tapa de la olla express. Claro, y a la vez está tan ocupadísimo que te mueres en reprimir esa sombra que ni piensa ni nada de nada. O sea, él se dedica exclusivamente a luchar con esa sombra, No a se pregunta mantenerla por qué. en la Nunca. sombra. Jamás. Y Es no se pregunta completamente qué pasaría si lo dejas ignorante. salir. No se Nunca. pregunta, no piensa, no No. investiga para nada. ¿Qué pasa? ¿Quién Que es el que necesita- ahí investiga? está. Necesita una válvula de escape, necesitas tu... ¿Cómo se llama lo de la olla express? La campana. Necesitas la campana para no El reventar. pitorrillo de la El olla express de pitorrillo. toda la vida, pitorrillo. ¿Y quién es? El sabio. Efectivamente. El sabio es el que se encarga de echar luz sobre la sombra, investiga, piensa, siente y saca unas conclusiones que además se encarga de transmitir al héroe. Como el héroe lo ve tan ahí, tan afanoso en reprimir la sombra, le va susurrando al oído las cosas que va descubriendo y le va sacando toda esa sombra a la luz también para quitarle Gandalf. trabajo al pobre héroe. Es Gandalf. Mira, esto es como el Señor de los Anillos. El sabio sería Gandalf. Yo sé que a ti la peli no te gusta mucho. A mí tampoco, pero me las tuve que ver todas. Así que te lo explico. No podría de ninguna manera posible faltar al respeto a los fans del Señor de los Anillos. Pero no puedo decir que no me gusta. Pero antes de Gandalf, quiero explicarte el último personaje, porque lo vamos a meter también. El último personaje, el último arquetipo sería el trickster. Vale. Es el burlón, es el Joker, es el que pone trampas, es el que se salta las normas, es el que te enseña que las leyes están para incumplirlas. El que te provoca. ¿Cómo mola el trickster? Claro. Entonces, vamos al Señor de los Anillos. Tenemos a los enanitos estos que tienen que llevar el anillo al monte de Pero los entonces deseos. el trickster básicamente lo que se dedica es a ponerle trampas al héroe. Sí, efectivamente. Al sabio no, que el sabio es muy listo. No, el sabio Pero no al puede. héroe Efectivamente, no puede. sí, Y sería tenemos como el bufón. al héroe, que es Aragorn. ¿vale? Aragorn intenta controlar todo. Intenta que los enanitos, los medianos, perdón, no los enanitos, lleguen al monte de no sé qué Se a tirar llaman el anillo. hobbits, por Eso. favor. Perdón. Tenemos a Gandalf, que es el sabio, que es el que ayuda a que la misión de Aragorn tenga éxito. Es el que le evita que los orcos los encuentren en el camino, el que les da, yo qué sé, trucos y cosas para seguir adelante. Es la mano buena en la sombra. Eso es. Tenemos la sombra, que es, ¿cómo se llama? Los orcos. No, Christopher Lee. No. No, ¿Cómo se llama el malo del Señor de los Anillos? Christopher Lee. Es que no Sí, sé cómo se pero llama el personaje. El personaje, el ojo de Horus. Sauron. Sauron. Por favor. Tenemos el ojo de Sauron, que es Christopher Lee, que es todo lo reprobable. Es quien se vendió al malo malísimo que está por encima de él, quien ha traicionado a todo el mundo, quien... Es la maldad, Sí, la traición. Todo lo que se considera personificado. en el momento la maldad, la traición. Efectivamente. Llega Aragorn y dice, yo voy a acabar con la sombra, voy a evitar que los medianos, los hobbits, tengan que sufrir la represión o el ataque de la sombra, de los orcos, del ejército del malo malísimo, y los voy a llevar a buen puerto. Está el sabio que dice, vale, yo te echo una mano, yo te ayudo para que no la líes entre medias. Yo soy la cabeza pensante. Ahí está. Que no me fío. ¿Y quién es el trickster? Gollum. Ah, coño, estaba pensando y digo, te iba a decir el bufón porque no lo he visto. Gollum es el trickster. Es el trickster. Claro. Gollum es un mediano, un hobbit, que se ha vendido, con lo cual ha roto las normas, ha incumplido las normas y se ha ido al otro lado, pero no es malo. No es malo. No es malo, él te enseña cómo Es jodón. perder
libre albedrío te convierte en un bicho asqueroso al que nadie se acerca y que puede saltarse cualquier norma. Porque él ya no es un mediano, él ya no es un hobbit, ahora es un monstruo. Pero sigue teniendo dentro ese corazoncito de hobbit que en algunos momentos hace que ayude a los otros dos, que nunca me acuerdo de cómo se llaman, no a los otros tres, creo que son tres. Y a la vez que intenta ayudarles, intenta robarles el anillo, intenta hacerles caer en trampas, intenta quitárselos de encima todo el tiempo. Putaditas. Efectivamente. Son las trampas del es el camino que del te va héroe. poniendo piedras en el camino. Vale. ¿Ves? Para algo me ha servido verme 9 horas de Sí, además películas. entiendo que las piedras que te pones sabe que eres capaz de Claro, saltarlas. Claro, por supuesto. Claro. Porque si no, no estaríamos hablando de un embaucador, estaríamos hablando de un destructor. Claro, tal cual. Sí, Alguien sí. que acaba contigo y ya está. Vale. Y esto en conjunto, el inconsciente, ¿vale? Jung y Freud. Pero hay una serie de terapias, Súper interesantes. a mí me flipan, sobre todo dos en concreto, que trabajan directamente sobre el inconsciente. La parte de terapia psicológica siempre ha sido muy conversacional. Muy háblame, cuéntame, dime, ¿qué recuerdas? Que todo eso es consciente. Lo que tú tienes en tu cabeza, lo que puedes traer a tu cabeza es consciente. Y hay una terapia, por ejemplo, que se llama psicodrama, Oh. que se tira de cabeza al inconsciente. Le da igual lo que tú recuerdes o lo que no recuerdes, va a ir a lo que sientes profundamente y que estaba ahí olvidado. Trabaja sobre ella, sobre todo, Jacob Levy Moreno, que es un médico psiquiatra. Sí, es el padre del psicodrama. Bueno, el padre no, pero es el que empezó a hacerlo potente. Sí, a mediados del siglo XX, más o menos. Y lo que hace es poner al paciente sobre un escenario. Es una obra de teatro, ¿vale? Psicodrama. No tiene mucha más El ciencia el teatrillo nombre. de tu vida. Claro, o sea, no le deis más vueltas al nombre porque es obvio. ¿Qué hace? Te pone en un escenario y utiliza actores, personas que actúan, no actores profesionales, sino personas que interpretan papeles terapéuticos que a ti te ayudan a resolver dramas, problemas, situaciones de asfixia, de no saber cómo salir. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, las constelaciones. Seguro que todos habéis oído alguna vez hablar de ellas. Sí, las Yo al principio constelaciones pensaba son que íbamos a tipo ir a ver de psicodrama. estrellas. De verdad. A mí me hablaban de constelaciones, yo decía, me subo al monte y te digo dónde está la osa mayor y dónde está la osa menor. Eso es todo lo que yo sabía de constelaciones. Vale. ¿Cómo has mejorado con eso? ¿Qué pasa? Que cuando quieres entender tus emociones tienes que dejar a un lado tu parte racional. Tienes que apagar el cerebro racional, todo el córtex, e irte a la zona límbica, al cerebro reptiliano, a lo que aprendiste de tus generaciones anteriores, de tu sociedad, de tu mundo que te lo ha puesto todo encima. ¿Y eso cómo se consigue? Apagando el cerebro y dejándote sentir. Cuando tú pones personas que no tienen nada que ver contigo en una situación dramática, por ejemplo, dramática entiéndase como obra de teatro, en un Pero en teatrillo. un escenario, o sea, Sí. como programado, no en, Claro, en la vida. Vale. yo llego y le digo a mi terapeuta, tengo un bloqueo tremendo y no soy capaz de hablar en público, por ejemplo, ¿vale? Y quiero constelar eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerte a ti en el escenario, a mí, voy a ponerme a mí en el escenario. Vamos a hablar un poquito de cuándo lo sientes, de cómo te sientes cuando esa situación de bloqueo aparece, con que alguna vez has llegado a pensar con que lo has relacionado. Pues imagínate, me pasó la primera vez, yo recuerdo, con 6 años en el colegio, porque antes me daba igual, me subía a un escenario, cantaba delante de todo el mundo, no me importaba, pero de repente con 6 años me asfixio. No Llegó el puedo. consciente, claro. No puedo, no soy capaz. Y siempre me acuerdo de que mi madre me decía, hija, es que eres de un tímido, eres de un tímido, eres de un tímido, y no se me cae, no se me va de la cabeza. Bueno, mi terapeuta dice, vale, vamos a ponerte a ti con 6 años en el escenario, vas a ser tú, vas a intentar recordar cómo eras con 6 años, vamos a poner un personaje que sea tu madre cuando tenías 6 años. ¿Recuerdas a alguien más en esa escena? ¿Recuerdas? Sí, pues recuerda a mi hermana pequeña, que es que no dejaba de molestar, por ejemplo. No te ofendas, ¿eh? Para nada. Y mi hermana mayor, que era con quien iba al colegio. Esas 3 personas. Pues cogemos a 3 personas
que a mí me recuerdan por lo que sea, porque me resuenan en ese momento. Tú eres Ana, tú eres mamá, tú eres Pami. Mis 2 hermanas y mi madre. Vale. Esas 3 personas no son familia mía, no son amigas mías, no tienen por qué ser ni siquiera conocidas mías. No conocen ni a tu madre, Nada. ni saben cómo es, ni nada. Y de repente, no sé cómo, porque te juro que a día de hoy no sé explicarlo, esas personas empiezan a sentir lo que sentía el papel que están representando. O sea, empiezan a ser tu madre, sí, o tu hermana. A ser no, a sentir lo que esas personas sentían. Y te lo dicen, te dicen lo que están sintiendo y te dicen que no es suyo además, porque no lo sienten como suyo. Y yo vuelvo a esa situación y revivo cómo me sentía en esa situación. Entonces te da una capacidad de, primero, de organizar la mente, que siempre la tenemos ahí trabajando a 1000, de sentir todo lo que llevas muchísimo tiempo ahí guardando y ocultando, de entender la posición de las otras personas, por qué hacían lo que hacían, porque siempre vemos todo desde nuestro punto de vista. Y cuando tú miras una situación desde el punto de vista de cualquiera de los otros actores que están en esa situación, enriquece la situación una brutalidad. Claro, y además yo creo que si tú vives una situación con 6 años y la revives, eres capaz de revivirla con 35... 45. O 45, no Gracias. tiene nada que ver, claro, o sea, eres capaz de poner cierto orden y cierta cordura en Claro. algo que ya no es tan traumático, pero que en ese momento... Pero no es tan traumático que cuando fuese. lo ves. Porque para mí sí es traumático y sigue siendo súper traumático hasta que de repente lo hago consciente. Por eso. Le echo luz encima y como adulta digo, eso es todo. No pasa nada. Que es como si Tranquila, hubiese puedes quedado hacerlo. el trauma que permanece contigo y antes de representarlo otra vez, es súper traumático. Claro. O sea, es el trauma del Porque niño además de es 6 tu parte, que se lo ha llevado tu toda la vida córtex con él. cerebral consciente el que está intentando entenderlo y no puede entenderlo. Porque probablemente ese recuerdo está suprimido, está bloqueado, está... Agrandado, Da igual. magnificado, exagerado, claro. Entonces, el cerebro racional no puede entenderlo. ¿Qué hacemos? Como no podemos entenderlo, lo racionalizamos. Claro. Racionalizar, al contrario de lo que todo el mundo piensa, no es razonar. Razonar es pensar, racionalizar algo es buscar una excusa perfectamente razonable para algo que de otra manera no tiene explicación para ti. Yo te digo, no voy al gimnasio porque es que tuve un esguince y me ha dicho el médico que tenga cuidado, que esté unos días en reposo, entonces voy a dejarlo por un tiempo. Eso es una racionalización. Uh-huh. ¿Cuál es la verdad? No quiero ir al gimnasio, Que te no da me por apetece, saco, me claro, apesta no te gusta. como no. pocas cosas. Pero no te lo voy a decir, porque me he comprometido contigo a ir al gimnasio todos los días. ¿Cómo te voy a decir que no quiero ir? La persona y la sombra. Ahí está. La persona sería el dolor y la sombra la vagancia Claro, total. la racionalización es darte a ti y a los otros una excusa totalmente lógica y racional, tanto es así que sea imposible de discutir. Porque ¿cómo te vas a estar inventando un esguince? Y a lo mejor de verdad hay un esguince incluso. Sí, pero no te es permitiría excusa, claro, pero puedes ir hacer al otras gimnasio, cosas. pero tú lo conviertes en un razonamiento tan completo y tan inquebrantable que la otra persona dice, ya está, o sea, no hay más. Y el 90% de las personas que yo conozco, cuando les hablas de racionalizar, entienden razonar. Y no, razonar es pensar. Racionalizar es convencerte a ti y a los demás de que lo que estás diciendo es la razón última y cierta de tu acción, para ocultar la real. Vale, genial. Mira, dentro del psicodrama, yo me acuerdo escuchando a Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno que tiene más años que el tostado ya, pero de verdad que es una pasada de hombre. Y Claudio Naranjo decía que habían conseguido avances espectaculares con toxicómanos, simplemente haciendo una especie de psicodrama súper sencillito, que mira tú la tontería, ponían una mujer en edad adulta, madura, sentada en un escalón y en el suelo justo delante de esa mujer se sentaba el toxicómano y echaban el tiempo que necesitasen, la mujer apoyando la cara del toxicómano en su pecho, abrazándolo y dejando que él la abrazase a él.
Claudio Naranjo decía que era la falta de amparo materno que ha percibido la persona. No tiene que ver con que la madre no haya cobijado al hijo, sino que el hijo se ha sentido desatendido, desamparado. Y decía que conseguían unos avances espectaculares simplemente haciendo eso un par de veces, 3 a la semana. Imagínate, voy a la terapia. ¿A qué vas? A que me abrace. Me siento en el suelo y una señora me deja que me abrace a ella y ponga mi cabeza en su pecho. Algo que nos parece tan absurdo y tan extraño, pues Pero ¿qué por es lo lo primero visto, que haces cuando algo te duele? tocarte. Acariciarte. Sí. Ya claro, está. y ellos necesitaban una figura materna Claro. que los abrazase y Que les puede ser dejase su abrazarse. madre, puede ser la sociedad, puede ser su pareja, puede ser quien sea. Quien sea, porque No que necesariamente era una está señora representando que a su no conocían madre, de claro. nada, pues Hay un... ¿Te brutal. acuerdas de...? No sé si era un anuncio o un vídeo que me pasó alguien una vez, que sientan a 2 personas desconocidas, normales, vamos a llamarlas normales, en este caso no se trataba de nadie con una tara especial, en un sofá, y les piden que se miren. Ya está, se miran, nada más, a los ojos. Lo sabía que terminaban liándose incluso. ¡Me Porque, veo! te lo juro, les piden que se miren. Y claro, llega un momento en que cuando tú estás mirando a otra persona a los ¡Qué ojos... incontinencia, por favor! No, desaparecen los filtros. O sea, Sí, llega sí. un momento en que ya no puedes seguir ocultando, seguir manteniendo esa... No, porque te están mirando directamente. Están viéndote. Sí. Y la mayoría de nosotros no vemos a los demás nunca, ni nos ven a nosotros nunca, porque pasamos por encima. ¿Cuándo fijas tú la mirada en alguien? Y cuando lo haces, te dicen que es incómodo. A mí me lo dicen siempre. Es que miras demasiado fijo. Es que te estoy mirando. A mí me es que dice, estoy hablando contigo. amigos, y eso, deja de mirarme así que parece que estás tarada. Y es como No. que te estoy pero es que me miras muy fijo a los ojos. Y Claro. es que estoy hablando contigo. Pero ¿Dónde me pone quieres muy que mire? nervioso. Digo, joder. Pero porque cuando miras a alguien fijo a los ojos, ese control, esa olla express cerrada... Esa sombra no se oculta, Claro, te está viendo. Claro. Entonces hemos aprendido a no mirar como los camareros del Vips, que son especialmente hábiles en ello. Jamás te miran, nunca consigues que un camarero del Vips te mire a la cara, por favor. Porque le vas a llamar y no tiene tiempo. Claro. Está liadísimo, Pues la pobreño. gente es igual, la gente no se mira fijamente a los ojos. Pasas por encima Es raro. de los demás. Porque cuando miras a alguien le ves. Y si ves a alguien ya no puedes ignorarlo. Tiene sentido. Si estás viendo a otra persona y estás viendo que esa persona necesita algo, ya no puedes ignorarlo. Te toca como ser humano apoyarle, lo que sea, o darte la vuelta y decir que no, pero ya es conscientemente decir, no te voy a ayudar. Pero me hace muchísima gracia que se pusiesen Te a lo mirarse juro y que había unos acabasen que acababan morreándose. liados. Y yo decía, no me lo puedo creer. Y además los vídeos no era gente especialmente guapa, ni modelos de Calvin Klein, ni mierdas de esas. Era un tío y una tía, en otro una tía y una tía, y en otro un tío y un tío, y en otro... Pero además había uno, era súper gracioso, porque era una señora 50 y muchísimo, 60 y pico. El tío que debía tener 30 y pocos, algo así, estaban mirándose los dos. Y hay un momento en que la mujer le toca así la cara y el otro la toca a ella y de repente dices, no me lo creo que se van a liar. ¿Y son esos? ¡Esa lía! No, son varios. Los que se lían. Vale. ¿Y esos también? Sí. Madre mía, me meo. Hay que poner a la gente en los bancos de la calle a mirarse más fijamente. Claro, porque cuando miras a otra persona la ves, si es que es tan simple como eso. Y si ves a otra persona la quieres. ¿Cómo no vas a querer a alguien a que estás viendo si se está mostrando entero? Es difícil, porque sí que es verdad que lo que nos suele pasar es que alguien que no soportamos, según lo vamos conociendo, nos va gustando cada vez más. Al revés, es más complicado, también pasa, pero es más raro que pase. ¿Quién es el maestro del terror? Stephen King. ¿Sabes qué dice Stephen King? No. ¿Cuál es el terror más grande? ¿El abandono? No, una puerta entreabierta. ¡Ah! Porque no sabes lo que hay al otro lado. Y el otro es una puerta entreabierta. Porque no sabes lo que hay. Porque no tenemos narices a abrir la puerta y ver lo que hay. ¿Y del payasito de Poltergeist no dice nada? No, de ese no. Pero el mayor terror que existe para el ser humano es una puerta entreabierta. Es la incertidumbre, el no saber, el no conocer. El no control. Efectivamente. Ay, qué tontos somos al final, por Dios. Mira a los demás, dejarás de tener miedo. Tal cual. Mira, Hay veces que No, lo no. que ves da un poquillo de canguelo. hay veces que casi es mejor no mirar, pero es verdad que muchas veces mirando se te quita el miedo porque la tontería es Efectivamente. grande. Vale, pues después del psicodrama
vamos a hablar también de una terapia que es la psicobioterapia humanista. Y Esa sí yo que necesito que me la desgranes. Son dos palabras súper chulos, vamos a explicar qué es cada uno de los dos. Psicoterapia, pues la terapia para la mente. Cuando metes psicobioterapia es que no se queda, como decías tú, como el psicoanálisis, solo en lo emocional. Tiene en cuenta también el sistema nervioso y los cambios importantísimos que hay en diferentes momentos de la vida del ser humano en ese sistema nervioso. Pues por ejemplo, los avances, las conexiones que se hacen durante la infancia, la reducción y la menor productividad de esas funciones en la vejez. O sea, el sistema nervioso tiene cambios que también hay que tener en cuenta y esta terapia lo tiene. Y es humanista porque se basa en que el ser humano es un todo completo y suficiente. O sea, el ser humano tiene en sí mismo, dentro de él, todas las herramientas que necesita para superar cualquier problema que pueda tener. Y mira, precisamente si tenemos en cuenta al ser humano como el que tiene las herramientas suficientes para superar esos obstáculos, realmente de lo que estamos hablando es que lo tenemos todo en nosotros para liberarnos del sufrimiento psicológico al que nos sometemos. Nosotros mismos. Nosotros mismos, le echamos la culpa a la vida, al vecino o a la suegra, pero realmente la interpretación es de cada uno, no es más que eso. Y dentro de esta terapia, que es que me encanta decirla, psicobiohumanista, se contemplan 3 partes o 3 etapas en el inconsciente. La primera es la transgeneracional, es toda esa herencia familiar que llevamos con nosotros. La segunda es el proyecto sentido, que es todo el aprendizaje que se hace desde los 9 meses antes de que nos conciban nuestros padres. ¿Cómo? Hasta los 3 años. Pues mira, aquí ¿Tú qué tenemos que nombrar antes de ser concebido. Pues es que la intención con la que se te concibe y el estado y condiciones de tus padres en los 9 meses previos a la concepción y hasta los 3 años influyen en el individuo. Aquí tenemos a Marc Frechet, que es un psicólogo clínico francés, que es el que también, otro, pues como Hans Schuzenberger, en también su propia experiencia vio que lo que había pasado en su vida antes de su concepción le influyó. ¿Qué pasó en su vida antes de su concepción? Pues que su madre estaba en la cárcel. Y su madre se quedó embarazada. Su madre estaba en la cárcel. ¿Antes de la concepción? Sí. Y se quedó embarazada para que la tratasen mejor durante la estancia y que las penas fuesen mínimas y para dar pena. Para estar mejor. Para conseguir compasión. No para dar pena, para estar mejor, porque a una embarazada se la suele cuidar mejor que a una no embarazada. Claro. Y él vio que esa situación de cárcel influyó muchísimo en su vida. Eso estaba impregnado en su inconsciente. Y vivía la vida desde esa perspectiva, del que está encerrado y necesita ganar puntos para ser libre. Para ser libre y para vivir mejor antes de ser libre. Ni siquiera para... Claro, porque además había venido para ayudar a su madre. Ni siquiera naces porque quieran tener un hijo, naces porque te necesitan. ¿Y qué era él? Psicólogo. Claro, pero él lo vio clarísimo. Funciona, sí. Que puedes decir, pues fue una paranoia. Pues a lo mejor, pero es que al final todos son paranoias que son o no son, sí. O son para unos y para otros no. Pero es súper interesante, porque a él sí le influyó muchísimo. Porque en definitiva, proyecto sentido, ¿qué es un proyecto? Un pensamiento, un deseo que nos lleva a un objetivo. El objetivo de ese proyecto no se puede separar del proyecto. Claro. Vale, entonces tú eres el proyecto de tus padres. ¿Cómo te concibieron? ¿Cómo estaban cuando te concibieron y los meses antes? Eres el proyecto y eres el objetivo, las dos cosas. Claro. Porque lo que buscan es tener un hijo. Sí. ¿O no? Imagínate lo que se habla. Tu madre quería un niño a toda costa y tú fuiste niña. O al revés. O tu madre no quería tenerte porque un embarazo fuera del matrimonio era el marronazo de su vida. Eso va a influir en ti, en el inconsciente del niño, en la forma de afrontar la vida en un futuro. Y la tercera parte, aparte el transgeneracional, el proyecto sentido, y luego el ciclo de vida. El ciclo de vida es toda la parte inconsciente, como sería el inconsciente individual,
todo lo que nos va provocando la interacción con otras personas. con Una el vez que ya exterior has y nacido, con ya han el pasado esos entorno, 3 claro. primeros años. Con otras personas y con el entorno, claro. Y es súper, súper interesante porque además también es completa. Sí es verdad que tiene mucho que ver con la bioneuroemoción, que yo creo que es un poco así, muy similares. Pero bueno. Y bueno, nada, hasta aquí ha llegado nuestro post sobre el inconsciente. Por favor, Daría dejadnos... para mucho más. Buah, nosotras daría para 4 o 5 más, pero dejadnos vuestros comentarios, por favor, tanto lo que veáis que os guste como lo que no os guste, que de todo se aprende. Intentad ser sensibles porque tampoco a nadie le gusta que le apedreen. Y nada, nos vemos en el próximo, María. Encantada, un placer. El siguiente prometemos que va a ser todavía más interesante. Por lo menos. Un besito, chao. Chao.